buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Si usted se encuentra en casa recuperándose de alguna enfermedad, pues estamos orando por usted para que pronto pueda recuperarse y regresar aquí nuevamente con nosotros. A todos los demás les también damos la bienvenida y esperamos que un día nos pueda visitar y estar con nosotros aquí en la Iglesia de Cristo, la cual está localizada, su edificio, en el 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Espero que en esta mañana podamos terminar con la iglesia de Éfeso. Estamos estudiando en los domingos por la mañana las 7 iglesias de Asia. Y como usted bien sabe, pues hay varias enseñanzas que estamos recogiendo de estas congregaciones, de esta congregación la cual ya hemos empezado a estudiar, la congregación de Éfeso. Pero antes de continuar con el estudio, primeramente el versículo capítulo 2, del 1 al 7, y es la iglesia de Éfeso. Okay, la iglesia de Éfeso. Y punto D. Punto A fue versículo 1, punto B fue versículo 1 y 2, punto C fue versículo 3, y punto D son los versículos 4 y 5. Okay. Y 4 y 5 dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si acaso nosotros leemos este párrafo que está hablando de la iglesia de Éfeso, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo está ahí. Cuando estudiamos sobre el liderazgo, ¿verdad? Aquí estudiamos en inglés, ¿verdad? Se llama the SWOT. En español es la fuerza, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. The strength, the weakness, the opportunities, and the threats. Cada vez que el liderazgo se presenta delante de la congregación, antes de implementar una visión o programas para la congregación, se tiene que analizar todo esto. ¿Cuáles son las fuerzas de la congregación? ¿Cuáles son las debilidades de la congregación? Las oportunidades que la congregación tiene y las amenazas a las cuales está delante de la congregación. Todo liderazgo, cuando se llega a la finalidad de un año y comienza la planificación del próximo año, comienza a analizar estas áreas. Y si acaso usted puede ver aquí en las 7 iglesias de Asia, es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Nuestro Señor Jesucristo está analizando primeramente las fuerzas de la iglesia en Éfeso. Y esto es lo que estuvimos viendo en los versículos 2 y 3. Pero ahora ya comienza a ver sobre las debilidades de la congregación. Ya empieza en el versículo 4. Y dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A lo cual nos lleva a la pregunta, bueno, ¿cuál es el amor del cual Jesucristo nos está refiriendo? Lo hacemos en forma de pregunta. ¿A cuál amor? ¿De a cuál amor ha caído la iglesia de Éfeso? Existe en el Nuevo Testamento, ya sea en Hechos capítulo 19, en donde habla sobre los esfuerzos que el apóstol Pablo lleva a cabo concerniente a la iglesia de Éfeso. Existe el amor del cual se está refiriendo aquí Jesucristo en Efesios, o sea, en el libro a los Efesios.
quiero someter a usted, ¿verdad?, que el amor del cual se está refiriendo nuestro Jesucristo se puede referir a tres cosas. Número uno, se puede referir a lo que dice Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Y note lo que dice la palabra del Señor. Déjenme dividir los versículos. Hechos, capítulo 19. En capítulos 19 y 20, considere pues lo que dice aquí. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Aquí está demostrando el amor de los que obedecieron el Evangelio hacia el Evangelio. Es decir, que para ellos anterior. Hechos capítulo 19 y versículo 20. Y esto es lo que pasa, ¿verdad?, cuando nosotros escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y llegamos a entender completamente todo lo que se envuelve y nos convertimos al cristianismo. Hay un entusiasmo en nosotros, hay un ánimo en nosotros, de tal manera que en ese momento estamos listos para dejar todo lo cual viene a perjudicar nuestra vida cristiana. Estamos listos por dejarlo todo. Mientras se va pasando el tiempo, como que nos olvidamos de todo esto. Y esto fue lo que pasó aquí con las personas que oyeron el Evangelio en la ciudad de Éfeso, los que componen ahora la iglesia de Cristo en la ciudad de Éfeso. ¿Será este amor al cual Jesucristo está haciendo referencia? ¿Has dejado tu primer amor? Quizás ellos ya no tenían este ánimo, quizás ellos ya no tenían este entusiasmo, como muchos de nosotros lo demostramos a través de nuestra vida cristiana. Ya no somos los mismos desde el momento que fuimos bautizados. ¿Recuerdan ustedes el deseo y las ganas que tenían en ese momento? Se sentían gozosos, nos sentíamos gozosos. Queríamos salir a conquistar todo el mundo. A todo el mundo le queríamos hablar, queríamos obedecer al Evangelio. Pero mediante se pasa el tiempo, como que ya hemos perdido ese afecto en nuestra vida. Ya no le comunicamos a las personas con las cuales tenemos contacto concerniente a Cristo Jesús. Ya no estamos listos para dejar lo que tanto nos ha costado en nuestra vida por Cristo Jesús. Como que las raíces de las cosas materiales se han arraigado mucho en nosotros, que es muy difícil de dejarlo. Esto lo explica el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 14. Los afanes de la vida, ¿los qué? Las riquezas y los placeres. Vienen y dice que vienen a ahogar la palabra de Dios. Ya le quita el sabor a aquello lo cual nos ha traído a Cristo Jesús. ¿Será esto lo cual se está refiriendo al Señor Jesucristo? No lo sabemos, porque la Biblia, especialmente en este versículo, en este párrafo, no nos dice la definición concerniente al amor. Pero quizás pueda ser eso. Segundo, digamos nosotros que cuando el apóstol Pablo habla con los hermanos en Hechos capítulo 20, versículo que es 36 en adelante, usted recuerda que aquí el apóstol Pablo llama a los hermanos ancianos de la congregación de Éfeso y les llama porque les tenía un aprecio a ellos, a la congregación, y quería advertirles concerniente a lo que el futuro les esperaba a ellos, especialmente a los líderes de la iglesia. Y les dice, Hechos capítulo 20, versículos 36 hasta el 38, dice: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban.
doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. En estas palabras le tenían un aprecio al apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, simplemente quizás porque el apóstol Pablo era un hombre bien franco. No andaba con rodeos, sino que cuando él miraba algo que era peligro, que era una amenaza a la iglesia, él inmediatamente lo dirigía, no se esperaba hasta después. Y esto fue lo que hizo con los ancianos. Recuerden que en Éfeso ya se estaban infiltrando los falsos maestros. Por eso envió a Timoteo, 1 Timoteo capítulo versículo 3 dice, por eso te dejé en Éfeso, por eso te envié a Éfeso, para que trataras con las falsas doctrinas. Pablo ya miraba algo que quizás los líderes o los ancianos de la congregación no estaban viendo, y si lo estaban viendo, como se dice en inglés, they were turning a blind eye to it. No querían tratarlo, no querían entrar en ello por la dificultad de que se lleva cuando uno entra en todo esto. ¿Ok? Por lo que miramos nosotros que los hermanos líderes de esta congregación, que tenían un aprecio al apóstol Pablo, un amor tremendo por su manera de enseñar, por su manera de dirigir a la congregación, por su manera de cuidar al liderazgo, para que el liderazgo siempre tuviera la fortaleza para poder tratar con asuntos difíciles en la congregación. Quizás, o quizás se está refiriendo a lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Este es Pablo escribiendo esta epístola o carta a la congregación de Éfeso. Y considere pues lo que dice el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo miró de que ellos eran unas personas que estaban apegados a la doctrina. La palabra aquí fe dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, de la doctrina que ustedes demuestran en el Señor, de la fe que demuestran y también el amor. Ya esto entonces se va a entender en por qué miramos el amor demostrado al apóstol Pablo y por qué miramos el amor demostrado aquí al principio. Solo que quizás la Biblia o Jesucristo nos esté trayendo a nuestra atención estas tres cosas. A lo cual nos preguntamos nosotros, hermanos, si Jesucristo tuviera una comunicación con nosotros en nuestro día, si Él estuviera presente, si Él llegara, ¿verdad?, y exhortara a esta congregación de Edinburgh, ¿nos diría esto? Tengo algo contra ti que ha dejado tu primer amor. ¿Es usted la misma persona que fue al principio cuando obedeció el Evangelio? ¿Demuestra usted el mismo entusiasmo, el mismo denuedo que demostró en aquel entonces? Si no lo demuestra, entonces has caído de tu primer amor. Has caído de tu primer amor. ¿Eres un miembro de esta congregación que aprecias el liderazgo de la iglesia? ¿Que aprecias por el trabajo que ellos hacen? Esto no es un concepto fuera de la Biblia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 12, la Escritura nos enseña lo siguiente. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 12 dice: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo aquí les está diciendo a los hermanos, reconozcan a aquellos que han dedicado su vida para mejorar su vida. Aquellos que han tomado la decisión de sacrificarse a sí mismo para que usted pueda tener lo que tiene, hablando espiritualmente.
reconózcanlos. Es decir, pónganos en un pedestal, estímenlos. ¿Seremos nosotros tales personas que hacemos esto con nuestros líderes? ¿O seremos personas que solamente andamos criticando a nuestros líderes, hablando mal de ellos, tratando de tumbarlos y bajarlos? ¿Sabían ustedes que, como dice Proverbios capítulo 18, versículo 21, esto de aquí se le llama lengua y tiene el poder de dar vida o muerte? Es lo que dice Proverbios 18, 21. Santiago capítulo 3 también habla de la lengua, ¿verdad? Y noten lo que dice de la lengua. Solo que cuando un líder, ¿verdad?, está esforzándose y haciendo todo lo que tiene que hacer, todo su trabajo, ¿verdad?, y luego oye que pues, palabras mal dirigidas a él o a su familia vienen a demoralizarlo, ¿verdad? Se nos cae el ánimo, hermanos. Comenzamos a pensar, bueno, a esta gente no le importa lo que uno hace por ellos. Pero nosotros como líderes sabemos bien que debemos de seguir adelante, porque no estamos sirviendo al hombre, sino que ¿a quién? A Dios. Pero mi punto es, ¿verdad?, que viene a desmoralizar a una persona. No importa quién sea, cuando hablamos mal, cuando estamos hablando cosas, ¿verdad?, que no son para elevar, para estimular, para reconocer, sino que para dañar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 28, dice que ninguna palabra ¿qué? Corrompida salga de vuestra boca, sino que todo aquello cual sea necesario para la edificación. O se oye de la congregación de Edinburgh de vuestra fe, de vuestro amor uno para con el otro. Es triste, hermanos, que cuando se oímos de congregaciones, no que sean congregaciones bien pleitistas, ¿no? Siempre andan agarrados ahí, andan como el perro y el gato. Había en aquel entonces congregaciones así. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 15, nota lo que les dice a esta congregación, que era una congregación semejante a la cual estamos hablando. Y dice así, Gálatas 5, 15, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y la razón en por qué se encontraban estas congregaciones así, hermanos, era porque andaban ahí los judaizantes. Los judaizantes eran hermanos carnales, que solamente les gustaban el pleito. Andaban detrás de Pablo, no para alabarle, para honrarle por el trabajo que él estaba haciendo, sino que para tumbarlo, para criticarlo. En ocasiones, ¿verdad?, lo golpearon tan severo, hermanos, que lo sacaron de la ciudad ya casi muerto. Y eran hermanos en Cristo. Y él se levantó, se limpió su ropa, ¿verdad?, y regresó a la ciudad. Y uno se pone a pensar, bueno, qué cruel, ¿verdad? Qué cruel. Pero ven ustedes que hay congregaciones así, ¿no? Triste lo digo, pero hay congregaciones así en donde solamente andan peleándose uno con el otro hasta que se vienen a consumir. Entonces, esto es lo que Jesucristo nos está dirigiendo. Has caído de tu primer amor, arrepiéntete. Arrepiéntete, dice el versículo 5, lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Aquí, nota lo que dice el texto. Vamos al punto E, ¿verdad? Número 5. Habla de un proceso habla de un proceso, y el proceso es este. Si acaso la congregación se encontraba en donde ha perdido su primer amor, primeramente tiene que haber un reconocimiento.
pecado. Se tiene que reconocer que estamos en pecado. Muchas veces nosotros como seres humanos, ¿verdad? Se nos dicen algo porque existen las evidencias, pero han notado ustedes, ¿verdad?, que aunque se les diga a la persona que están errados o equivocados, como que no se han vencido. ¿Han notado ustedes? En la corte, hermano, cuando van, ¿verdad? Ahí te juez dice, bueno, ¿qué es? ¿Eres culpable o no culpable? No, no soy culpable, aunque sea culpable. Y tratan de ocupar los mejores abogados, astutos, ¿verdad?, para sacarlos de esa situación. El ser humano así es. Tenemos una dificultad en reconocer, no todos, pero hay algunos, ¿verdad?, que llegan a este punto. Se tiene que reconocer el pecado o la situación o el problema en nuestra propia vida. Y después de esto, ¿verdad?, tiene que haber que un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambio. Pero muchos, ¿verdad? Muchos, no todos, pero muchos, se les prueba su error y lo admiten por causa de que fue probado, pero no porque hubo ¿qué? Arrepentimiento. Y por lo tanto, cuando se le prueba, ¿verdad?, que está en error y no hay arrepentimiento, no hay cambio de pensar, no hay cambio de vida, no hay cambio de ser. Y poco más adelante se va a ver de que no hubo esto. ¿Por qué? Porque el tercero, no tiene el proceso que habla ahí, obras digno de arrepentimiento. ¿Cómo va a actuar una persona cuando demuestra obras dignas de arrepentimiento? Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 4, habla de esto. Lucas, capítulo que es 15, versículo que es 18, en adelante. Esto, Hechos, capítulo 26, versículo 20, que creo que tienen textos para esto. Reconocimiento. El hijo pródigo, ¿qué dijo cuando se encontró ya en el pecado totalmente? Reconoció que ¿qué? Que en la casa de su padre los jornaleros tenían una vida mucho más mejor que ellos. Y reconoció que había pecado contra ¿quién? Su padre y Dios. Hubo reconocimiento, hubo cambio de vida, se arrepintió. Porque Lucas capítulo 17, ¿verdad?, que el versículo 3 o 4 dice, en donde no hay arrepentimiento, que no sé qué, se le perdona. Y esto es lo que muchas veces la persona, ¿verdad?, que no reconoce, no llega a este punto de tirar un huracán, oye, me arrepentí, tú no me has perdonado. Es que uno ve que no hay ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. Cuando no se ve esto, entonces podemos llegar a la conclusión de que no hubo cambio de vida, no hubo arrepentimiento. Pues hermano, me dices tú que te arrepentiste, sigue siendo lo mismo. Y tú me estás tirando a la cara a mí, ¿verdad?, de que yo no te he perdonado, cuando tú no has pasado por el proceso completamente. Y esto es lo que el versículo 5 está diciendo. El versículo 5 está hablando de un proceso. El Señor les viene a culpar de pecado. ¿Okay? No, hermano, disculpe. Ahí está cuando Jesús y la mujer adúltera, ellos sí reconocieron, por eso no tiraron las piedras. Nosotros estamos llenos de pecados, tenemos algún pecado. Por eso ellos no tiraron la primera piedra. Ellos sí reconocieron ahí. Pero no hubo esto. No hubo esto. Y esto regresa, a lo que dice que 2 Corintios capítulo 10, 7, versículo 10. ¿No es lo que dice? Ellos no se fueron, hermano, no se arrepintieron.
Se fueron. Reconocieron que eran pecadores nomás. Hermano, ahí en Hechos 2:37, cuando Pedro les dice, entonces ellos compungidos de corazón, tiene que haber algo dentro de uno, un cambio que es algo malo y no te deja andar a gusto. Sabes que adentro de ti, porque algo pasó que no quisiste hacer y lo hiciste. O sea, ahí es cuando viene el compungido de corazón, ¿verdad? Le dijeron a Pedro. Cuando la palabra viene a convencer a la persona, no es tanto el ser humano que está enseñando, es la palabra que lleva a la persona a ese estado. Pero es lo que dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, dice, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento. De eso estamos hablando, eso es Hechos 2, 36 y 37. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento. Esos son los que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero luego dice la segunda parte del versículo 10, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Esa es la de Juan capítulo 8. Vino a producir muerte en ellos. En otras palabras, se dieron cuenta de que estaban en pecado, pero no hicieron nada por su condición. Es como cuando... ¿Ellos de qué se deben de arrepentir? Uno quiere en el texto, llevan a la mujer que no está sacando de adulterio, ¿verdad? Pero según la ley, ¿quiénes eran culpables? Un tal varón, nomás la pura mujer. Llevan a la mujer y el varón. Es como ahorita, hermano. O sea que nosotros no queremos reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Por eso, ahí es donde dice usted, que no reconocemos, decimos, yo tengo la razón. Sí. Por eso aquel no tiene la razón, yo la tengo, nunca reconocemos. Por eso, mire, hay hermanos, ¿verdad? Que tienen una conciencia todavía que les molesta, reconocen, ¿verdad? Hermanos, hermanas, les pido perdón por esto, ¿verdad? Pero no hay un cambio en la vida de ellos. Siguen haciendo lo mismo y lo miramos, ¿verdad? Pero hasta que viene la conciencia a cargarse tanto, ¿verdad? Llegan a este punto. Pero no hay arrepentimiento, siguen haciendo lo mismo. Están poniendo un show, un ridículo. El ridículo son ellos mismos por estar haciendo lo que están haciendo. Pero no hay cambio en la vida. Porque obras dignas de arrepentimiento no son demostradas. Y esto es lo que el Señor está tratando. Este es el proceso. Y claro, ¿verdad? Que existe otro proceso cuando ya llega el hermano o hermana a este punto. El otro proceso, ¿verdad? Ya es en referencia a nosotros. Ya la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, y versículos 5 al 7. Pero ese es el proceso para la iglesia, que es lo que tiene que hacer un hermano o hermana que se encuentra en este estado. ¿Sí? Cuando es así que reconocen, pero no hay arrepentimiento y no hay obras dignas de arrepentimiento, se van aún más allá, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, y es pecado, siguen en pecado, porque ya saben, porque reconocieron, y son tercos y no quieren, siguen en pecado. Claramente lo dice la palabra de Dios. Son tercos, ya te refieres más puros hombres, ¿no? No, ya entran en la rebeldía. Entran en la rebeldía. Ok, Como en la Biblia se mira dos casos muy específicos. Por ejemplo, cuando Pedro faltó, ¿verdad?, de Dios, y él se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió y cambió. En cambio, en el lugar de Judas reconoció, pero no se arrepintió, porque si se hubiera arrepentido hubiera ido y pedido perdón al Señor. Yo le hubiera perdonado, pero él no decidió votarse. En cambio, Pedro se arrepintió y cambió. así es. Y en todo esto, hermanos, entra la cuestión de la conciencia. Y siempre me encantaría hablar, porque hay algunos de ustedes que tienen una conciencia bien débil. Bueno, hay algunos filósofos, y a veces que la tienen bien fuerte. O sea, que cometen error, ¿verdad? Pero inmediatamente arreglan el punto y vamos para adelante, ¿verdad? Y hay unos que están
están sobre eso, les molesta tanto la conciencia, ¿verdad? Que los lleva a lo que iba lo que hizo Judas. Judas se ahorcó, ¿verdad? Eso es cuestión de conciencia, lo llevó a ese punto. Tanto le molestó pero Pedro era un hombre fuerte y se arrepintió y siguió ahí. Y más adelante en su primera y segunda carta lo demuestra esto. Porque Pedro era un hombre también débil, en cuestión de lo que ya hemos hablado. Solo que es cuestión de conciencia, ¿verdad? Que podemos meternos en ello y hablar mucho más, pero el tiempo no nos permite, hermano. Es que hay muchos toman el arrepentimiento como algo sin importancia, ¿no? Sin importancia, como que es un mandamiento, pero no lo toman con la sinceridad del corazón. Así es. Simplemente lo hacen por obligación, porque saben que la Biblia dice que te tienes que arrepentir, pero el corazón no se ha arrepentido, pero exteriormente lo hacen verbal, pero no lo hacen con el corazón. Eso es el mundo, ¿verdad? En otras palabras. Juan, Sí, hermano, mire, estamos tratando ahorita de el verso 5. Al arrepentimiento que estamos hablando y al amor del que estamos hablando ahorita, hermano, es de que cuando dice, y recuerda de dónde has caído y arrepiéntete a las primeras obras. Cuando nosotros nos bautizamos, nos entregamos a Dios, fue el primer y único amor que hicimos de una entrega total, de una entrega que damos todo por servir, por alabar, por glorificar a Cristo, por predicar la palabra en donde quiera que andemos, por defender el Evangelio. Pasan los tiempos, 5, 10, 15 años, no quiero saber cuánto, pero ese amor, ese ímpetu por situaciones que se nos atraviesan en congregaciones, con hermanos, ese amor y esa devoción se te va cayendo, vas perdiendo el interés o vas perdiendo la energía en no trabajar en las cosas de Dios. A eso se refiere. Y cuando bien dice arrepiéntete, se trata de un arrepentimiento en que tú hagas un cargo de conciencia, en que tú hagas una propia exhortación, pero para ti mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué perdí mi primer amor? Estoy mal ante los ojos de Dios. Debo volver a empezar otra vez cuando yo me entregué. Ya las primeras obras, vuelve otra vez a trabajar como siempre lo habías hecho, como habías demostrado a Dios en trabajar. Y nosotros debemos tener un celo vivo por Dios de los ejércitos, nunca perder ese celo por Dios. Tenemos el apóstol Pablo que nos demostró y nos dejó un gran ejemplo, que un apóstol, un hermano trabajador, fiel, que trabajaba en todos lados, que todo lo hacía con amor. Pero también tenemos el ejemplo de nuestro hermano Pedro, que él era un hermano atrabancado, que no importaba que hiciera, pero él hacía por todo por agradar a Dios, aunque echaba malas, pero era un hombre atrabancado. Y aquí vemos, o en todas las partes a veces vemos hermanos que nos piden, oye, haz una oración, haz esto. Le piensan, no, debemos de actuar sin pensarlo para trabajar a Dios. A eso se refiere, hermano. Recuerda de dónde has caído, recuerda cómo antes agradabas a Dios. Y mientras que tú tengas el arrepentimiento, pero en ti mismo sabes que yo estoy mal, perdóname Dios por no haberte agradado y alabarlo como tú lo mereces, vuelvo a ser el mismo otra vez. A eso se refiere. Bueno, es una perspectiva, no la única. No, digo, el culpable de todo esto es Satanás, ¿verdad? A Judas lo arrinconó, ¿verdad? Sino que hasta se quitó la vida, ¿verdad? Si Satanás se apodera de nosotros, pues vas a caer, no, la conciencia, Satanás, ¿verdad? No te dejes la maldad, ¿verdad? Son las consecuencias, hermano. Son las consecuencias. Satanás nomás planta la duda, la semilla, y lo demás es de nosotros. Porque ya, como digo, ¿verdad? Es cuestión de conciencia, es cuestión ya de lo interior de uno. Eso es un buen estudio, ¿verdad? En lo que, porque recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 1, versículo 15 y 16, para el corrupto todas las cosas son corrompidas, ¿verdad? Pero ¿qué lleva a ese punto, verdad? Eso es lo que se tiene que entender, lo interior del hombre, que nos lleva a ese punto.
Digo, el poder de Satanás es el poder que nosotros le damos. Pues sí, Mientras no le demos ese poder, él no tiene poder. así Y es. el primer amor, la descripción del primer amor, la encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 32, que dice que los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y luego dice que y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese ¿Hechos es el qué? primer amor, 5:32. Claro, ¿verdad? Son textos, ¿verdad? Con tanto como tu perspectiva como del hermano Juan, ¿verdad? Son textos que nos dan a entender una perspectiva. Pero yo uso estos textos porque estos hablan de la iglesia en Éfeso. Estas son las características de ellos. Son 3. Solo que uno pregunta, ¿a cuál amor? ¿A cuál amor? Entonces, lo que el hermano Juan dijo, ¿verdad? Está correcto, porque aquí está la perspectiva. Lo que tú acabas de decir está correcto, porque aquí están las perspectivas. Pero también tenían estas características que pudieron haber caído de él. ¿Hermano Luz? Sí, hermano, estoy de acuerdo con esa hermana que nosotros le damos derecho al diablo, pero es que no conocemos al diablo, porque si lo conociéramos sabemos que tiene un poder muy fuerte también, y eso nos puede hacer. Y una estrategia Sí. buena para nosotros como cristianos para ser victoriosos, ¿verdad? Es conocer a quién. A nuestro enemigo. A nuestro enemigo. La Biblia lo describe bien en cómo es y todo. El diablo tiene una metodología, es lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 11 y 12. Tiene una manera astuta de ejecutar su metodología. Eso lo dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Solo que estudiando bien al diablo, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo lo hace. Pero la cosa es, ¿verdad?, que estamos revestidos de carne. Y mientras que no tengamos en disciplina nuestra carne, los deseos de la carne nos van a dominar. Y eso es lo que dice Gálatas 5, 15 y 16, que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y ahí es donde está el problema, hermanos. Que somos débiles en la palabra. Y porque somos débiles en la palabra, entonces la carne domina. Y cuando la carne domina, ¿verdad?, pues nos vamos por un rumbo diferente. Porque lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, no es fácil, es difícil. Es difícil. Ya lo he dicho varias veces, la vida cristiana es difícil. Y no a muchos, lo que la vida cristiana tiene que ofrecer, no le apela a muchos. A cristianos, algunos de ellos no. Quieren vivir en este mundo y quieren servir a Dios. Pero Jesucristo dice, no podré servir ¿qué? A dos señores. Porque amarás a uno y menospreciarás ¿qué? Al otro. Jesucristo lo dijo. Todo lo que... Y quería acabar hoy, hermano, y parece que no. El versículo 6, ¿verdad? Ya dice, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas. Ahí está otro punto fuerte. Y no voy a pasarlo rápidamente, solo que lo dejamos para la próxima ocasión. ¿Okay? Ven, como le dije, que va despacito, porque hay muchas cosas de qué hablar. ¿Okay? Y vuelvo a repetir, todo esto se está hablando a la iglesia de Éfeso, pero nosotros tenemos que mirarlos a un espejo, ¿verdad? Porque también está reflejando a nosotros como congregación. Y no de lo que dice el versículo 5, cuando no hay arrepentimiento, nada de eso, ¿no? ¿Qué es lo que se viene a quitar? El candelero. El versículo 5 dice así, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. ¿Y qué es el candelero? Otra vez, el capítulo 1, versículo 20, dice, el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Se imaginan usted una iglesia sin la comunión de Dios, sin la comunión de Cristo? Cristo está diciendo, voy a retirarme yo de ustedes. Y nosotros pensamos, ¿verdad?, que somos la iglesia de Cristo y que estamos hablando de Cristo, pero cuando Cristo ya no está en la iglesia.
Es posible que una congregación llegue a ese punto. Es posible, porque el versículo 5 lo dice. Y aquí no estamos engañando nosotros mismos. Pero el tiempo ya se terminó, hermanos, y gracias por el tiempo. Vamos a tomar un receso. ¿Ok? O el texto de memoria.